Vamos a comenzar a esta clase de esta tarde. Y vamos a dar gracias al Padre para comenzar y dar permiso y pedir el consentimiento que sea Él hablar a nuestras vidas para que podamos llevar este estudio sin distracciones. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la salvación por medio de nuestro amado Yahshua. Gracias porque sin ti, Adonai, no pudiéramos hacer nada y no pudiéramos ser libres. Gracias porque tú nos capacitas día con día y nos ayudas a crecer según la voluntad tuya y la misericordia. Padre, ayúdanos a tener entendimiento y que todo lo que aprendamos en el día de hoy pueda ser para nuestra vida de una gran bendición y que podamos decir vale la pena todos los sacrificios que hacemos y que podamos dar frutos y ser esos árboles con mucho fruto bueno. Gracias, Adonai. Te pedimos que seas tú enmudeciendo todo espíritu contrario que no exalte tu nombre y danos concentración, danos discernimiento, Adonai. Te pedimos, así como dice tu palabra, que todo lo que pidiéramos a ti en el nombre de Yahshua nos darás. Adonai, te pedimos sabiduría, entendimiento, inteligencia, memoria, para que podamos retener todo lo bueno y desechar todo lo que hay malo dentro de nosotros. Todo lo malo que puede causar estorbo a este estudio. Padre, desechamos todo lo malo de nuestra mente y de nuestro corazón para que podamos dar el vino nuevo que será derramado en nuestras vasijas. Gracias, Adonai. En el nombre de Yahshua te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a empezar. ¿Ya? Bueno. Recordemos, amados, que estamos en la clase de sanidad del alma, la número 4. La clase número 4 del segundo manual. Recuérdese que estamos en el segundo manual. Esta es la última clase. Espero poder darlo todo para que ya el próximo domingo podamos iniciar un nuevo manual. Amén. Entonces esta clase era dijimos que se recuerdan el último ejercicio que hicimos, que hermana Verónica, ¿se recuerda cómo se llamaba el ejercicio que tuvimos, el último? ¿Se recuerda? El que les mandé por Telegram, que hicimos, nos evaluamos. Hermana Fanny, ¿cómo era ese ejercicio que hicimos, que me mandaron? Era de la rebeldía, pastora. Ese era uno anterior al de la rebeldía. No, era que nos estudiáramos nosotros mismos cómo estábamos actuando, qué estábamos haciendo con todo, estudiándonos nuestro verdadera, si estábamos confesando la verdad. Vale. ¿Hay alguien que pueda levantar la manita y decirme cuál fue el último ejercicio que hicimos? Si lo tenéis ahí la manita y la veis, me avisáis. ¿Cuánto estamos ya? 17 personas, creo que ya estamos todos, ¿verdad? ¿O falta? Faltan, ¿no? Vale. Recordemos que el último ejercicio que hicimos se llamaba pecados habituales. Pecados habituales. Entonces esta clase va conforme a este último ejercicio. Pecados habituales. Entonces, hicimos ciertas preguntas según el pecado habitual. Entonces vemos que en esta diapositiva vemos que dice que lo habitual
puede dominarnos, puede dominarnos. Entonces vemos ahí en cada renglón, dice, esta clase nos ayudará a salir de lo habitual. O sea, el propósito de esta última clase es salir de lo habitual. Segundo, vamos a identificar si todavía no hemos logrado encontrar cuáles son esos pecados habituales. Entonces vemos ahí, dice, cuáles son los pecados más comunes en tu vida. Entonces vamos a identificar porque muchas veces no caemos en cuenta. El 3, el renglón 3 dice, Adonai nos revela. ¿Cómo nos revela Adonai? Porque siempre decimos, bueno, yo espero que Adonai me lo revele. Yo he hecho así, yo he hecho asá, yo he hecho cocinado, yo he hecho no sé qué. Pero en realidad la respuesta está en que nos será revelado con la Torá cuáles son estos pecados habituales. Y número 4 del renglón 4 de izquierda a derecha, vemos que dice confesar. Porque es muy importante en estos 4 renglones del lado izquierdo de su pantalla, porque si no hay confesión, nosotros no nos va a poder ayudar. El Eterno no nos ayuda a ser verdaderos. Y siempre es bueno escucharnos, porque muchas de las ocasiones pasa que estamos sordos espirituales. Vemos una de las cosas en Santiago 2:10, que es un punto muy relevante en esta diapositiva que estamos dando la introducción. En Santiago 2:10 dice, porque todo aquel que guarda toda la ley, ¿verdad? Que todos aquí, los que estamos aquí presentes, guardamos toda la ley, ¿no? Me parece que sí, no hay ningún evangélico aquí, ¿verdad? Entonces dice, porque todo aquel que guarda toda la ley, pero falla en un punto, que yo quiero que subraye usted así ahí en su Biblia, si tienen papel o está viendo ahí en el móvil el versículo, pero falla en un punto, se hace culpable de toda ella. O sea, que quiere decir de que si nosotros no cumplimos, y es lo que Adonai quiere que nosotros se nos sea revelado con la Torá, cuáles son los pecados habituales, es que encontremos cuál es lo que fallamos en la ley y en sus mandamientos. Versículo 8 dice, vuestra conducta será buena si cumplís la suprema ley de la Escritura. Vemos ahí uno de los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 9 dice, pero si os dejáis llevar de favoritismos, cometéis pecado y la ley os acusa como transgresores. Entonces vemos aquí que esto es muy importante, amados, porque vamos a cumplir completamente el propósito de Adonai de revelarnos la Torá. Es para que nosotros sepamos en qué fallamos. Y vemos ahí que los ejemplos de lo habitual, el ejemplo de lo habitual, pues yo he tomado este versículo que es muy importante. Siempre hemos dicho 6 cosas aborrece Adonai y lo dejamos ahí, pero no lo analizamos. Entonces vemos ahí que nos encontramos en Proverbios 6. Y vamos a estudiar hasta el versículo, me parece que hasta el versículo 17. Vamos a ir ahí punto por punto. Entonces vemos ahí que nos revela el versículo, el punto número 1, vemos el fiador, el punto número 2, el perezoso, el punto 3, el malhechor, el punto 4, ojos altaneros, y punto 5, lengua mentirosa, manos manchadas, mente que trama planes perversos, y punto 6, pies ligeros, testigo falso, encender el fuego de la discordia. Entonces vemos que esto es los ejemplos de lo que las personas habitualmente acostumbran hacer, pero
aparentemente parece que fuera algo del carácter del ser humano, pero recordemos que el ser humano sin Torah es torcido. Y entonces estos son los ejemplos que nos da la Torah, nos da la palabra del Eterno. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver, no olvidándonos que estamos en el punto, vamos a dejar el fiador y vamos a estudiar desde el perezoso. Porque el fiador lo dice muy claramente en el versículo que estaba ahí señalado en Proverbios 6. Entonces vemos que nos dice este proverbio famoso 21-25 dice, el deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehúsan trabajar. O sea que prácticamente el deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehúsan, no quiere. Bueno, lo dejaré después, pasaré y lo dejamos para mañana, lo que tenemos que hacer hoy. Entonces, siempre hemos sabido que la historia de la liebre y de la tortuga, ¿quién no se conoce esa historia tan famosa, no? ¿Qué le pasó a la liebre? La liebre parece, si no se la sabe, la va a buscar allá en San Google y va a ver la historia de este cuento. Entonces, la liebre, al parecer, la liebre dice, bueno, la tortuga es lenta, dice. Me voy a recostar ahí en ese arbolito. Me voy a echar una dormidita. ¿Y qué pasó? La tortuga le madrugó, ¿verdad? La tortuga le madrugó, como que dice, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Ese otro dicho muy famoso. Dicho muy famoso que todos conocemos. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces, eso es lo que nos está hablando esta palabra. La palabra perezoso en hebreo es atzelot. Atzelot. Y vemos que esta palabra la encontramos en la parábola del trigo y la cizaña. Todos conocemos esta parábola muy famosa de Yahshua. Y nos revela que la parábola del trigo y la hierba dice que Satanás siembra siempre hierba donde ya se ha sembrado trigo. ¿Qué nos revela esta hermosa parábola? Para poder analizar un poquito. Que Satanás nunca va a sembrar algo donde no ha sembrado Adonai. Él siempre se va a preocupar que donde él ha sembrado trigo, él va a querer sembrar la hierba mala, la cizaña, la que siempre hemos conocido. Entonces dice que esta parábola nos está enseñando que Satanás siembra hierba donde ya ha sembrado trigo Adonai. Ya conocemos que el trigo es muy importante, ¿verdad? El trigo es aquel que trae el fruto que puede usarse para poder hacer muchas de las cosas importantes y que también nuestro pueblo del Eterno se identifica como el trigo. Pero dice que mientras los campesinos, ¿qué pasó? Los campesinos, imagínense los campesinos, yo creo que entre usted a la película. Los campesinos perezosos se acuestan a dormir en su trabajo. O sea, nos está llevando al dibujito. El dibujito que tenemos en la diapositiva, el conejo se esperanzó. Pensó que él podía descansar y que podía ser necesario. Pero ¿qué nos está revelando prácticamente en esta parábola? Nos está revelando de que nosotros, siendo trigo, no podemos dormir ni podemos perder el tiempo. Porque entonces, por esperanzados nos van a ganar. Vemos ahí la tortuguita está llegando a la meta. Y es lo que le está diciendo en el Proverbio 21-25. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehúsan trabajar. La palabra atzelot del hebreo no quiere decir perezoso el que pasa dormido, el que le gusta dormir, el que, bueno, porque siempre pensamos eso, pero en realidad el perezoso, como nos dice desde el hebreo, desde la raíz, nos está diciendo que el perezoso es aquel que ha dado a Adonai el producto bueno, o sea, en este caso la Torah,
y no hace de ella un buen uso. Es como también aquel que se le da el talento y dice que mejor lo enterró para dejarlo ahí porque tuvo miedo que se le fuera robado a su señor. Entonces la palabra perezoso desde el hebreo atzelot significa aquella persona que en realidad se le ha dado la buena palabra, el trigo, pero no trabaja en el llamado que Adonai le ha hecho. Y entonces se pasa esta persona haciendo otras cosas en vez de dedicarse en las cosas del Adonai. Vemos la siguiente diapositiva. Dice esta hermosa parábola en Mateo 13:24 al 30. Yahshua les contó después esta otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que había sembrado buena semilla. ¿A dónde sembró esa buena semilla? En su campo. Versículo 25. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando el trigo germinó y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Versículo 27, lo más importante también. Los criados se dirigieron entonces al amo del campo y le dijeron, Señor, ¿cómo es que hay cizaña en el campo si la semilla que sembraste era buena? El amo les contestó, alguien que no me quiere bien ha hecho esto. Los criados le propusieron, si te parece, iremos a arrancar la cizaña. Pero él les dijo, no lo hagáis ahora. No sea que por arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta el tiempo de la siega. Entonces, encargaré a los segadores que corten primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla. Y que luego guarden el trigo en mi granero. Entonces, esta es la famosa parábola a lo que estamos hablando del perezoso. Vemos que el trigo se sembró. Adonai ha sembrado el trigo para que nosotros podamos ser los administradores de ese campo. Y a la vez fueron los criados que se durmieron. No cuidaron ese campo. Recordemos, amados, que nosotros somos la tierra. Y Él nos da el campo donde nosotros tenemos que cultivar la Torá. Pero a nosotros como trigo que Adonai nos ha puesto en esa tierra, que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces es a nosotros que se nos presenta que no podemos descuidar nuestra tierra para que el malo no venga a poner cizaña. Para que el enemigo, dice aquí, en el versículo vemos que en el versículo dice, alguien que no me quiere bien ha hecho esto. El enemigo, el adversario, como usted sabe, él no duerme y él quiere que la tierra, que es usted la tierra. No como lo supimos siempre en las iglesias, en las religiones, que siempre pensábamos que la tierra era la congregación y que venía la cizaña y venía, no, la tierra es usted. El trigo es usted. Es a usted que le van a venir a sembrar el enemigo la hierba que no sirve en la Torá. Entonces, el mandato de la Torá es que por un mal hábito que traemos arrastrando desde nuestras generaciones antepasadas, es no valorar lo que Adonai nos está presentando en este momento.
Uno de los pecados más habituales, que lo habitual se vuelve pecado, es no ser buenos, ¿cómo podría decir? Administradores de la palabra de Adonai. Vamos a la siguiente diapositiva. Vemos ahí cuál es lo que representa esa hierba mala que crece entre medio del trigo. Vemos ahí algunas, yo he podido ponerles en esta foto. Vemos que nos presenta todo lo que es la hierba mala, ¿no? Vemos ahí la gula, vemos ahí la pereza, de lo que estamos hablando. Vemos ahí la envidia, la avaricia, la soberbia, la ira. Y vemos también, encontramos la lujuria. Esa es una de las partes de la hierba mala que es introducida entre medio del trigo. Porque cuando nosotros venimos a Yahshua, tendríamos que estar libres totalmente, porque la palabra de Yahshua nos hace libres. Pero es un trabajo muy profundo de hacer cada uno de nosotros, si nosotros queremos, y también ponemos el corazón disponible, porque aquí también es la disposición del corazón, porque el mal hábito es la pereza, el no hacer bien lo que Adonai nos ha demandado. Entonces es una de las cosas que viene el sueño, se duerme la persona espiritualmente y viene sembrado todo esto, y sin darnos cuenta, porque se vuelve un hábito, no nos damos cuenta que en realidad se ha sembrado la hierba mala. Vamos a la otra diapositiva. Y encontramos el malhechor. Encontramos el malhechor, uno de los otros malos hábitos. Yo quiero que analicemos un poquito, porque este Proverbios, donde estamos cogiendo todos los ejemplos de lo mal habitual, de lo que en nuestra vida es un mal hábito, vemos que este punto del malhechor, vamos a investigar qué es la palabra el malhechor, qué significa. Dice que es un adjetivo que comete un delito, y especialmente que lo comete ¿por qué dice? Por hábito. O sea, que el malhechor no es aquel que nosotros habíamos pensado que fue y mató, robó. No, es cualquier persona que comete por hábito. En Mateo 7:23 vemos ahí que dice: pero yo les contestaré, me sois totalmente desconocidos. Apartaos de mí, pues habéis pasado la vida haciendo el mal. Entonces vemos aquí, si analizamos un poco la palabra el malhechor, como nos dice en Proverbios 6, porque yo lo saqué del proverbio, cuando dice 6 cosas aborrece Adonai, ¿verdad? El famoso proverbio. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros decimos, bueno, lo hice mal, pero es que Adonai es misericordioso y nos da la oportunidad que mañana lo hagamos bien? Eso es el pensamiento del mal hábito. La persona que tiene llena de mal hábito siempre tomará una excusa a algo para no afrontar lo que se está haciendo mal. Siempre se pone una excusa y se dice, bueno, se hizo mal, es que no me tienen paciencia, como dice el Chavo del 8. Pero en realidad Mateo 7:23 nos dice que Él nos contestará. No me sois, me dice, me sois totalmente desconocido. La versión que ustedes han conocido, no los conozco, hacedores de maldad, ¿verdad? ¿Verdad que así dice la traducción a Reina Valera? Apartaos de mí, pues os habéis pasado la vida haciendo mal. Entonces, el malhechor es caracterizado como aquella persona que hace las cosas mal, donde pasa la suegra.
o lo hago porque lo tengo que hacer, lo hago bueno, lo que salga. Entonces, eso es hacer mal. Adonai nos está llevando a la Torá a darnos cuenta de algo. Que sea frondoso y fructífero. Dios debe ser la fuente única para nuestra vida. O sea, ¿qué quiere decir? De que si Adonai es la fuente de nuestra vida, nosotros tenemos que hacer todo bien. Todo bien, no donde pasa la suegra. Él nos vitaliza. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos da ánimo, nos da vida para que hagamos las cosas bien como debe ser. En cambio, dice, aquí vemos el mismo ejemplo que vemos en la parábola del perezoso. En cambio, los malhechores serán como la paja. Ve ahí, la hierba mala, y aquí compara al malhechor como la paja. Arrebatada por el viento. Y vemos ahí que tenemos que notar en todo este contraste. Este contraste de imágenes. Vemos ahí que nos dice que sea frondoso y que sea fructífero. O sea, eso nos lleva a nosotros a analizar que para poder ser del pueblo de Adonai, tenemos que ser frondosos y fructíferos. No podemos pasar haciendo toda la vida haciendo mal. Porque entonces seríamos como la paja, que se arrebata por el viento, y entonces no hay una solidez y estabilidad como nos revela en la imagen del árbol. Aquí vemos que el árbol dice que tiene raíces profundas y húmedas. Y la paja tiene ligereza. Es inestable. Hoy está contento, mañana está enojado, mañana grita, mañana no grita, mañana está feliz. Entonces es como la paja inestable, ligera. Entonces dice, ¿por qué no tiene una manera para defenderse de los vientos? No tiene una manera para defenderse de los vientos. O sea, no tiene Torá, no puede defenderse del viento. Entonces mucha gente es en verdad como la paja que arrebata el viento, colgados tristemente de los caprichos de las brisas, de las exigencias de una sociedad competitiva. Estos son los malos hábitos. Colgados tristemente de los caprichos de la brisa, de las exigencias de una sociedad competitiva. Esos son los malos hábitos que sin Torá somos arrastrados y habíamos aprendido de una sociedad competitiva, de las tormentas de sus propios deseos. El ser humano que tiene malos hábitos está lleno de propios deseos y de caprichos, porque muchos de los deseos de nuestros corazones son chuecos y perversos porque han salido de un mal hábito. Entonces dice, son incapaces de dirigir su propio curso y definir sus propias vidas. Cuando analizamos el malhechor, vemos que es un hábito muy malo, porque la persona que es malhechor, que pasa haciendo todo mal, que no se esfuerza en hacer las cosas bien, son incapaces de dirigir su propio curso. ¿Por qué? Porque no tienen cómo defenderse de los vientos. No tienen la Torá. Entonces, y cuando vamos a definir, no podemos definir porque la inestabilidad que hace los hábitos, no podemos definir nuestra propia vida. Vemos que en los versículos 4 y 5 del Salmo 1, también nos lleva a analizar el Salmo 1. Dice, ¿quiénes son los malhechores o pecadores? O sea, que está comparando, un malhechor como un pecador. O sea, uno que hace todo mal, que hace las cosas como no importarle, o aquel que hace bien las cosas de su vida secular, pero las cosas de Adonai las hace como le da la gana.
Entonces dice, son aquellos que no se han dejado guiar por la palabra de Adonai. La Torá no ha llegado a sus corazones. Entonces, el hábito que tenemos que identificar es, porque nosotros siempre hemos identificado al malhechor, aquel que va y roba, mata, destruye, pero en realidad el malhechor es aquel que tiene hábitos de hacer las cosas mal. El que deja todo por último, el que deja tarde, el que no analiza, el que no tiene intuición, también eso es un mal hábito. Vamos a la siguiente imagen, si ya ustedes ya han tomado foto a esas fotos. Vemos que en el libro de Shemot nos dice, un malhechor, el hijo de un malhechor, el hijo de un malhechor, un renegado, el hijo de un renegado, el hijo de un renegado. Cuando Moisés escuchó esto, se postró en tierra y se postró diciendo, no lo permita, no hay malvado, hijo de malvado, nieto de malvado en Israel. Entonces, si la medida de Dios para el castigo es de 4 generaciones, su medida para bien también es de 4 generaciones. Por lo tanto, está escrito, por millares de millares, yo entendería el mínimo de miles. Por lo tanto, está escrito en Devarim 7:9, por 1000 generaciones, sin límite y sin número. ¿Qué nos quiere decir eso si aún no hemos captado lo que dice este versículo? Que si nosotros seguimos siendo, que hacemos todo mal, nuestros hijos van a ser malhechores, van a ser hijos que no hacen nada bien, que no se esfuerzan, que dejan todo a la mitad, se desaniman. El hijo de un malhechor también viene siendo un renegado, aquel que reniega por todo, aquel que no le gusta que le digan nada, aquel que no le gusta que lo enderece en su camino, es un hijo renegado. Entonces, si yo soy renegado, nuestro hijo también será renegado. Y así sucesivamente. Por eso Moisés le dice aquí, no lo permita, no hay malvado, hijo malvado, nieto de malvado en Israel. Si nosotros tenemos la Torá de Yahweh, en nuestra generación no puede haber nada de esto. Porque sería como adoptar todavía un mal hábito en nuestras vidas. En el dibujito yo quise buscar lo más similar a una persona que es Israel. Una persona que es Israel toma la Torá de Adonai como una bandera. La tiene que mostrar en alto porque no la puede esconder. Y quien viene atrás tiene que subir de escalón en una revelación más alta para mí, para los que están detrás de mí, mis hijos, mis nietos y todo lo que viene detrás de mí. Pero si nosotros no tenemos la Torá de Adonai en nuestras vidas, por 1000 generaciones, sin límite de número, será lo que yo soy. Si yo soy un perezoso, si yo soy un malhechor, si yo dejo todo mi ministerio, dejo mi llamado, porque me dejo llevar de mis caprichos, de mis malos hábitos, como estábamos estudiando lo que en la anterior, si vamos a la anterior imagen, vamos a ver qué decía otra vez, por si se nos olvidó ya. No, la otra. Dice que en el Salmo 1, ¿quiénes son los malhechores? Son aquellos que no han dejado guiar por la palabra de Adonai y la Torá no ha llegado a sus vidas. Entonces, seguirá ese número si yo no he hecho las cosas bien y yo no inculco a mis generaciones que no hagan las cosas bien. Entonces, yo seré también así y toda mi generación va a ser así, como dice Shemot. Y no podremos crecer, sino que creceremos como todo lo malo que hemos sido nosotros. Entonces, por 1000 generaciones, sin límite y sin número, así serán
por algo que hagamos mal, a un punto, como decíamos al inicio, un punto que hagamos mal en la Torá es catalogado como que todo hemos transgredido. Es que quitémonos ese mal hábito de decir, bueno, Adonai me perdona y tiene misericordia. Que decía Mateo en la otra diapositiva, decía, no los conozco porque habéis hecho siempre todo mal. O sea, no hay oportunidad para aquel que conoce y hace todo mal. Vamos a la siguiente diapositiva. Vemos que dice el Salmo 101 en esta imagen, 101 versículo 5, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo, no toleraré al de ojos altaneros y corazón arrogante. Vemos aquí, entramos al siguiente mal hábito, el de los ojos altaneros. El adjetivo de altanero, utilizada para calificar a las personas que es arrogante, aunque existen distintas teorías. Vemos ahí en la diapositiva, dice que aunque existen distintas teorías respecto de su origen etimológico, podemos subrayar que el altanero es una palabra que deriva del latín, en concreto procede del altano, de altano, que era el adjetivo que se le otorgaba a los vientos que soplaban del mar y la tierra o viceversa. Y esa palabra a su vez emana de altus, que es un adjetivo que se utilizaba para definir a todo lo que era alto o profundo. Entonces, cuando vamos a analizar los ojos altaneros, tenemos que entender que es muy importante que identifiquemos qué significa los ojos altaneros. ¿Ya tenéis la foto? Paso. Ok, vamos. Característica de los ojos altaneros. Vamos ahí. Vamos a identificar si en nuestra vida tenemos ojos altaneros, si tenemos algún hábito de aquí. Vemos que los ojos dicen mucho más que lo que pensamos y además no podemos controlarlo. Esto es muy importante porque si usted no lo sabía, sus ojos dicen más que 1000 palabras. Y muchas de las formas en que nos podemos dar cuenta es en los ojos. Y muchas veces no se puede controlar. Porque es algo, la persona que tiene la característica de los ojos altaneros ni siquiera se da cuenta. Entonces vemos ahí los puntos de analizar de la característica de los ojos altaneros. Vemos, no soporta las cosas nuevas. Nunca le va a quedar cómodo. Nunca le va a quedar cómodo las cosas nuevas. Porque en el mal hábito siempre se ha estudiado, en el mal hábito que se conforman siempre con lo que ya conocen. Entonces lo nuevo en el crecimiento espiritual en la Torá, vamos en un ciclo para ir renovando nuestra mente e ir quitando todo lo que nos hace estorbo. Siempre en la Torá va a haber algo nuevo para nuestra vida. Pero la característica de estas personas de ojos altaneros no soportan las cosas nuevas, no soporta la gente nueva, no soporta quien llega nuevo. Siempre habrá un pero y siempre habrá una crítica en medio de esa persona. Y tampoco no soporta las cosas nuevas y crecimientos de los que alrededor están. Entonces, como no se soporta las cosas nuevas, tampoco se soporta el crecimiento. Cuando llega a un nivel más alto, esas personas no soportan que se vea en ellos que todavía no se ha crecido.
porque entonces vamos ahí a ver otra vez lo que dice el árbol de buen fruto, fructífero, pero la paja no va a tener nunca frutos. Siempre va a estar ahí, en ese nivel. Y es muy importante de identificar este mal hábito. Este mal hábito también de esa característica trae miedo. Tiene miedo. Miedo a que se enteren. Miedo que sepan qué hay dentro de esa persona. Se le llama, entre comillas, a ese miedo discreción. Ese es el mal hábito que siempre se ha llamado discreción. Yo soy discreto. Pero en realidad es un mal hábito, es temor, es un espíritu de temor. Vemos también, dice que no le gusta que lo corrijan. Y cuando no les gusta que lo corrijan, ¿dónde se refleja esa expresión? Se expresa en los ojos. Vemos el otro punto, dice problemas en sus relaciones sociales. Esta persona de ojos altaneros no le gusta socializarse con todos, solo hace una apariencia de una persona muy dulce y muy amable. Pero en realidad no es, siempre elige las personas para poder quedarse cómodo solamente en lo que es habitual para esa persona. Porque la nueva relación le caerá un poquito pesado, como decía, no soporta las cosas nuevas en el primer punto. Entonces tendrá siempre, no que pelee, sino que no se sentirá incómodo. Entonces ahí viene la mentira del mal hábito y dice, no, es que yo no doy confianza si yo no lo conozco. Entonces comenzamos con el mal hábito a hacernos nosotros una idea de que tenemos que primero conocer a la persona porque nos va a pagar mal. Entonces eso también se llama miedo. En el siguiente punto vemos, dice, se considera a sí misma mejor que los demás. ¿Por qué? No que lo diga, sino que al tener problemas de relaciones sociales con quien sea, porque solamente elige o quién le cae bien o quién le cae cómodo o quien no, que se adapte de las cosas que ya estaban en ellas. Entonces, por eso dice que revelará que no quiere que se le muestre lo que es en realidad. Por eso dice, se considera a sí mismo mejor que los demás. O sea, se cree en un nivel para no poder ver lo que en realidad hay en fondo de esa característica. Entonces se considera a sí mismo mejor que los demás. Entonces entra a una competición como un mal hábito. Otro punto que tenemos de la característica de los ojos altaneros, escoge solo las personas que le están bien, que es lo mismo del problema de las relaciones sociales. Todo lo piensa mal, todo lo manipula, lo maquina, y entonces el reflejo de toda esta característica es en los ojos. En los ojos. Y es muy importante de que nosotros aprendamos a tener discernimiento cuando nosotros nos encontremos con personas. No pensemos de que las personas tienen que ser endemoniadas para darnos cuenta de quiénes son. No, nos podemos dar cuenta si en realidad hay un problema en esa persona para poder orar por esa persona y tener en consideración para que esta persona pueda ser libre, y porque esta libertad es que la persona se dé cuenta de sí mismo que tiene ese problema. Por eso estamos estudiando esto, porque muchas de las razones de los pecados habituales en nuestra vida, nosotros creemos que hacen parte de nuestra característica humana, pero la característica humana en la que no conocía Torá es chueca y perversa. Y no podemos seguir una vida en Torá teniendo estos ojos. Y yo traté la manera de traer un ejemplo en esta foto. Y vemos ahí la persona que está, esta foto nos puede decir sin fin de cosas. ¿Por qué, pastora?
porque vemos los ojos. Cuando se analiza los ojos de la persona nos dice no la característica, sino los ojos nos dicen muchas cosas. Por eso nuestros ojos tienen que ser de sinceridad, no de manipulación, no pensar mal de los demás, porque una de las características que Adonai nos dice en los mandamientos es que no podemos pensar mal de nadie. Y eso lo vimos también en uno de los ejercicios, cuando dice que no juzguemos con la vara que seremos también medidos. Para poder juzgar tenemos que analizar si en nosotros hay una plena certidumbre de que no tengamos ningún defecto. Entonces esto nos lleva a ver una de las cosas que vamos a conocer más profundo de estos ojos. Vamos allá. 3 cosas para tener en cuenta. 3 cosas para tener en cuenta. Para que usted pueda analizar un poco de los ojos. Vemos que, número 1, las pupilas. La pupila es la parte del ojo más sensible. Si cambiamos bruscamente de un espacio oscuro a uno iluminado, esta se achica o agranda. También se dilata cuando algo nos estimula. Es por eso que se dice que si alguien nos atrae, se nos nota en las pupilas. Por el contrario, cuando algo nos provoca indignación o nos ofende, la pupila se contrae y se hace pequeña. Número 2, el parpadeo. Eso es muy importante. El lenguaje de los ojos se extiende algo más allá de las pupilas y el globo ocular. Las sienes, cejas y párpados son parte de complejos entramados de nervios y músculos que forman la expresión de los ojos. Una reacción común cuando algo nos enfada o nos sorprende es a intenso parpadeo de los ojos. Ocurre algo similar cuando alguien nos gusta o cuando pensamos en muchas cosas a la vez, que es lo más habitual. Lo más habitual de las personas, que estás haciendo algo y estás viendo otra cosa, no te estás concentrando, y eso es lo que pasa muy frecuentemente en las predicaciones y se puede observar desde el altar. Se está predicando algo y la persona, en vez de poner atención, está haciendo sin fin de cosas o hace cosas que no tiene que hacer. Por eso muchas de las cosas de los mensajes no se captan porque no se presta atención y se necesita tener en cuenta este paso número 2. Entonces dice que ocurre similar cuando alguien nos gusta o cuando pensamos en muchas cosas a la vez. Aunque resulte algo contradictorio, el hecho de parpadear más rápido de lo normal es un mecanismo que el cerebro utiliza cuando se siente más nervioso de lo habitual. Por eso muchas de las ocasiones las personas no les gusta hablar, ser sinceros, porque van a sentirse nerviosos o tendrán algún defecto en que no les gusta que se les conozca como son en realidad. Entonces mejor pasan y están rodeando el problema, pero no les gusta enfrentarlo, porque es como la paja que no tiene un sostén, no tiene la Torá donde concentrarse para poder tener una estabilidad. Vemos la siguiente imagen. Número 3, miradas laterales. Miradas laterales, seguro que lo habéis experimentado algunas veces, eso seguro. Sobre todo si habláis con una persona insegura o con un niño. Ambas tienen un común, eso de mirar hacia los laterales, es decir, no mantienen un contacto visual directo.
Este rasgo también es común en personas mentirosas. Si usted se bien hablando con una persona y si no la mira a los ojos es porque es mentiroso o porque está hablando en contra de usted o está hablando o está tramando algo. O sea, es lo mismo de mentiroso. No es un gesto tan destacado como el de las personas tímidas, pero si ponemos atención, podrás leer sus intenciones. Entonces, los ojos nos pueden revelar muchas cosas para aquellos que tenemos el espíritu de discernimiento, porque también eso hay que trabajarlo. No podemos no tener Torah y decir, bueno, yo leo la mirada, porque hasta eso hay, lectura de ojos. Pero en realidad, Adonai nos revela que para poder nosotros ser personas sinceras y claras, tenemos que tener una vista en shalom, porque esta mirada lateral también hace parte del hábito de la altanería. La persona que no le gusta mirar al problema o enfrente y hace lo que tiene que hacer cuando se habla sinceramente, es una mirada altanera cuando se hace miradas laterales. Cuando no enfrentan lo que tenía que decirse o hacerse. Vamos a la siguiente imagen. Vemos ahí en un estudio a los pocos meses de vida, si los padres no miran a los bebés a los ojos, estos no sonríen. Fijaos la importancia que tiene en nosotros desde tan temprana edad. Para mantener una buena comunicación debemos mirar el 75% del tiempo mientras escuchamos al otro. Y también hemos conocido que es de mala educación, ¿no? No mirar a los ojos cuando se nos está hablando. Y el 90% mientras hablamos. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener un 90% para también prestar atención a lo que se nos está diciendo. Atendiendo a estas cuestiones, podremos llegar a profundizar en la mente de los demás, a leer sus emociones. También usted puede captar si en realidad esa persona tiene problemas de un modo efectivo. Si podemos también captar si aquella persona hay que ayudarla, porque el propósito de nosotros como conocedores de la Torah no es que nosotros vengamos, voy a leerla, voy a ver ahora, voy a comenzar a leer, a profundizar la mente de los demás y no haga nada por eso. El rol de nosotros como de Torah no es que nosotros, nuestro ministerio, nuestro llamado, no sea ejecutado correctamente para un modo efectivo. Para conocer a la persona, no sacar conclusiones antes de no haber preocupado por el prójimo. Y conocemos que en el mundo secular hay muchos problemas mentales y que las personas están atravesando por emociones. Y muchas de ellas ya no tienen hasta vida. ¿Por qué? Porque no soportaron y se mataron. Entonces, una mirada vale más que 1000 palabras. Y es ahí donde tenemos que caer en cuenta de lo habitual de que nuestros ojos pueden estar hablando más de lo que la boca podría decirnos, que sería lo correcto, lo que nos dice la Torá. Que nos pongamos de acuerdo, nos sentemos y que busquemos la solución del problema. Eso nos dice la Torá. Entonces dice, o eso dicen, la verdad es que los ojos son las partes del ser humano que más transmite y con la que conectamos de forma más intensa. Si somos capaces de desgranar aquellas palabras no escritas en los ojos de los demás, podremos reconocer la atracción, la sinceridad o la mentira. Entonces, ¿cuán importante es también tener en cuenta que el 90% tiene que nosotros tener una concentración? Porque en nosotros tiene que haber un 90% de sinceridad y de concentración. Vamos a la siguiente imagen.
vamos a ver un poco de el otro mal hábito. La lengua mentirosa, manos manchadas, mente que trama planes perversos. Muchas de las cosas, siempre hemos mencionado este versículo, las manos manchadas. ¿Qué son las manos manchadas? ¿Verdad que siempre en Shabbat decimos que hacemos el lavado de manos porque ¿quién subirá al monte santo? El limpio de manos y corazón puro. Entonces, este proverbio 6 que estamos analizando de los malos hábitos, las manos manchadas puede ser algo como lo que nuestro corazón está cultivando y no ha podido ser libre. Recuerde de que el corazón que se puede trabajar es el corazón sincero, el corazón que en realidad admite y dice quiero ser ayudado. Entonces, esas manos manchadas es aquel que oculta las cosas y sigue con el error. Mente que trama planes perversos también es aquella persona que hace todo mal y en su mente cree que está haciendo bien. Entonces, mente que trama planes, pero a la vez son perversos porque no ayudan en la Torah. Entonces, vemos que dice, engañoso es el corazón, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y vemos ahí en el corazoncito que les he traído, vemos ahí que dice homicidio, maldad, malos pensamientos, avaricia, fornicación, hurtos, adulterio, engaño, insensatez, la insensatez, soberbia, maledicencia, envidia y lascivia. Vemos que Yahshua nos revela que el homicidio también es pensar mal de alguien. Engaño es simplemente decir una mentira, como en el ejercicio que hicimos de los malos hábitos. ¿Cuáles son las mentiras que habitualmente usamos? Llego tarde, se me perdió la chancla, o si en realidad decimos la verdad o decimos una excusa. Entonces, cuando comenzamos a analizar lo que estamos estudiando, que hacer todas las cosas mal, entonces también es un mal hábito decir, bueno, poner una excusa. La responsabilidad de nosotros como verdaderos israelitas de Torah, tenemos que ser correctos en todo, hasta en eso. La maledicencia es una de las partes que cuando nosotros decimos algo que no es, algo mal dicho de nuestra boca. La insensatez es cuando no analizamos algo correcto y pensamos que lo hacemos bien. Entonces Marcos 7, 21, 23 dice, lo que sale del interior, eso es lo que hace impura a una persona. O sea, no es impura aquella persona que es por fuera, sino que también es por dentro. Lo que sale del interior es lo que hace impura a una persona. Porque usted puede estarse haciendo el lavado de manos en Shabbat. Puede estar haciendo risita bien bonita en la pantallita. O me puede saludar bien, pero dentro del corazón puede haber una persona impura. Entonces dice, porque del fondo del corazón humano proceden las malas intenciones, las inmoralidades sexuales, los robos, los asesinatos, los adulterios, la avaricia, la maldad, la falsedad, el desenfreno, la envidia, la blasfema, el orgullo y la estupidez. Todas estas son las maldades que salen de adentro y hacen impura a una persona. O sea, muchas de las cosas no... una falda o un vestido o una diadema o un velo no hace una persona santa, sino la actitud que sale de nuestro corazón. Y como decía ayer el pastor, nuestro testimonio. Por eso es muy importante la congregación, porque en la congregación usted puede conocer quiénes somos. Yo puedo ver la pantallita de la hermana Gloria,
Y puedo decir, la hermana Gloria aparentemente se ve que es muy buena persona, muy educada la hermana. Pero en realidad yo necesito, para conocerla a ella, necesito hacer una relación. Rozarnos de mano a mano a ver si en la primer cosita que se le diga, se enoje o se enfade. Entonces ahí ella va a poder conocer si en su fondo de su corazón hay algo que tiene que ser desechado. Y así sucesivamente. En la relación es donde nos vamos a conocer. Pero aquellas personas que dicen, no me gusta dar, no me gusta dar dando explicaciones. Entonces es una persona que tiene ojos altaneros y la característica del temor está dentro del corazón. Hay engaño y hay insensatez. Entonces es analizar este corazón para poder ver si hay este mal hábito. Manos manchadas, mente que trama planes perversos, lengua mentirosa. Vamos a la siguiente imagen. ¿Por qué vamos aquí? Porque es lo que nos revela lo del corazón. Es algo sorprendente, porque usted podrá decir que tiene que ver el pesa con el corazón. ¿Verdad? Que tiene que ver. Pero abrir la puerta al Pesaj, vemos qué significa, porque también podríamos hacer el Pesaj y podemos llevar 2, 3 años haciendo el Pesaj y todavía no entendemos qué es. Abrir la puerta de esta gran fiesta en la noche de Pesaj, después de bendecir la comida, se abre la puerta del hogar, ya que al inicio del Seder se afirma que todo el que tiene hambre, que venga y coma. No es posible conmemorar el Pesaj de un pueblo de la esclavitud a la libertad, sino en la construcción. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no hay libertad, si aún se tiene un corazón, como lo acabamos de analizar, porque esta imagen es del corazón que estábamos estudiando, si no hay libertad y hay todavía esas características en el corazón, no se puede abrir la puerta del Pesaj. Porque dice que para poder tener una libertad, tiene que haber una construcción. Abrir la puerta es salir al desierto. Ese horizonte abierto en el cual Israel pasa de esclavitud a libertad. Asumir nuestras diversidades como identidad constitutiva. No se puede vivir encerrado. ¿Encerrado en qué, pastora? ¿En las 4 paredes? No. Encerrado en nuestros pensamientos, en nuestros malos hábitos, en nuestros malos procederes, en nuestras altanerías en los ojos, y todo lo que hemos visto, perezoso. ¿Qué más vimos? Malhechor. Porque por la puerta abierta entrará Yahshua. Por eso se abre la puerta de Pesaj. Se entrará Yahshua. El que anunciando la adopción, o sea que Yahshua nos anuncia la adopción, por él llenamos una copa de vino en la noche de Pesaj. En él vislumbramos. Pero tiene que haber esa construcción. Si todavía hay ese corazón, como lo vimos en la anterior imagen, vemos ese corazón ahí todo chueco, perverso. Pero aquí estamos viendo la libertad en la foto. Si usted ve la foto, dice, ¿qué está haciendo esa familia? Vemos ahí que el hombre está untando la sangre en los dinteles porque era un orden que Adonai le está diciendo. Prácticamente, Pesaj no significa el ceder, sentarse ahí, sino significa salir fuera de tu puerta, o sea, salir de mí, sal de mí, sal de mis propios pensamientos, sal de mi yo, sal de mi dureza de corazón y ponte a ver tu puerta. ¿Qué significa?
Entonces, estas 3 personas que están en la foto están saliendo de la casa para poder manchar. O sea, tenemos que observarnos para ver si esa sangre será eficaz en nuestra vida para poder ser en construcción. Para poder construir una vida en plenitud después de que hagamos este cambio. Por eso no podemos pasar encerrados. Por eso no podemos seguir encerrados en los malos hábitos. Y eso es lo que significa el Pesaj. No podemos, y ahora que mira que nada es casual, porque ya que nos estamos llegando al Pesaj, tenemos que analizar nuestra puerta, quiénes somos, si en realidad esa sangre nos ha dado libertad o aún estamos esclavos de esos malos hábitos. Porque entonces no servirá de nada. Seguiremos haciendo las cosas malas como los malhechores. Y Adonai no quiere que nosotros seamos malhechores. Adonai quiere que nosotros seamos personas libres y que podamos reconocer que en realidad de nada nos sirve ocultar más lo que somos, sino abrir la puerta y salir a vernos en qué nivel estamos de árboles. Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué nos representa el corazón? Sería la puerta. Tenemos la puerta de Pesaj, la de derecha. Vamos a analizar de derecha a izquierda. La puerta de Pesaj. Está el hombre afuera, ¿verdad? Que no está manchando de adentro para afuera, ¿no? No es que saca la mano y mancha así, ¿no? Sino que él tiene que salir y ver el dintel enfrente de sus ojos para poder observar si ese dintel está torcido también. Puede ser una puerta torcida. Entonces representa esa puerta, que es el corazón, representa que nosotros estamos caracterizados por tres puntos muy importantes que nos representa y nos revela Primera de Tesalonicenses 5:23. Nos dice que el Elohim de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, vemos ahí el orden, el espíritu, para que vuestro espíritu y el alma y cuerpo sean guardados entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Adón Yahshua Mashiach. O sea, quiere decir que nosotros somos representados, nuestro dintel, esos 3 dinteles que está marcando con sangre, somos espíritu, alma y cuerpo. Ruach, Nefesh y Guf. En otras palabras, el alma es nuestro cuerpo mismo que come y bebe, etc. Pero esta alma está manejada por los sentidos, que sabemos son 5. De hecho, en el griego, la palabra para alma es pusge, de donde viene la palabra psicología. Es decir, es tu mismo ser que actúa según lo que piensas. O sea, muchas de las cosas malvadas, malas que hemos hecho, viene de nosotros mismos, de lo que hemos ya pensado. Los sabios describen al alma como un manojo de apetitos, deseos, emociones e intelecto. Es esto exactamente lo que tenemos que aprender a controlar para no parecernos a las bestias que solo se guían por sus sentidos. El Salmo 49:12 dice, más el hombre que no permanece en honra es semejante a la bestia que perece. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquella persona que se deja guiar de sus apetitos, emociones e intelecto,
Entonces es tal cual, dicen los sabios, como las bestias. Imagínense. Qué sorprendente lo que Adonai quiere que nosotros lleguemos a una magnitud tan gran, elevada, espiritualmente. Por eso es que si usted analiza el dibujito, comienza con el Ruach, con el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es el soplo de vida que Adonai le dio a usted cuando era solamente tierra. Cuando usted era solamente un manojo de polvo que Adonai lo construyó y hizo el muñequito y tuvo que soplar, él le dio vida a ese puñado de tierra. Entonces eso es lo que vemos ahí en el dibujito de derecha a izquierda: espíritu, alma y cuerpo. Entonces prácticamente, ¿qué es lo que tiene que gobernar en esa puerta? ¿Qué tiene que gobernar en esa puerta? Abro un paréntesis. Mana Laura, ¿quieres decir algo? ¿Quién es el que tiene que gobernar según la puerta que nos está dibujando ahí? Según esa puerta, lo que tiene que manejar en nosotros es el espíritu. Exacto. Es el espíritu, porque el alma y el cuerpo solamente es un manojo de apetitos, deseos y emociones e intelecto. Por eso es que el Salmo 49:12 nos revela mucho. Por eso es que muchas veces vemos esos impulsos de gritería, nos enfadamos y no tenemos control de poder nivelar esos impulsos de bestias, que muchas vienen del alma y de la carne. Entonces Adonai prácticamente nos está llevando a que nosotros podamos manejar desde el espíritu, porque el espíritu conecta con Adonai. El espíritu que es de Adonai está conectado con el Ruach de santidad. Por eso es que él dice que el apóstol Pablo siempre les recuerdo esto que dice: hagan salir el hombre interior. Hagan salir el hombre interior quiere decir el espíritu, que ya no maneje tu vida, el alma y el cuerpo. Porque entonces si tú dejas que el alma y el cuerpo manejen tu vida, el Pesaj no va a servir de nada. El Pesaj representa que mi vida está siendo sometida a la Torah, a todo lo que viene después. Muchos lo revelan que la puerta es Yahshua y siempre metemos a Yahshua, el único que tiene que sacrificarse. Pero en realidad el sacrificio viene desde usted mismo para que ese sacrificio sea perfecto en su vida. Porque entonces seguiremos teniendo malos hábitos. Y en la Torah no podemos caminar con esos malos hábitos. Malos hábitos de bestias. Porque muchas veces nos comportamos como bestias. Vamos a la siguiente imagen. Cuando hablamos de los 5 sentidos, ¿no? De los 5 sentidos que maneja el cuerpo. Imagínese usted, manejamos los 5 sentidos que maneja el cuerpo y la mente. Son un manojo de apetitos. Cuando vamos a conocer la lengua, conozcamos uno de los también de lo que habla en lo del corazón, la lengua mentirosa. Cuando maquinamos cosas y pensamos mal, viene de nuestros malos pensamientos que desde el profundo del corazón. Cuando vamos a conocer la lengua, vamos a conocerla bien, pero no como nosotros siempre hemos pensado, el chismoso, el no sé qué, no. Vamos a conocer la lengua de su rol que Adonai ha hecho esa parte tan importante para que nosotros podamos ser ese vaso importante en las manos de Adonai. Y vemos ahí, si usted no conocía su lengua, hoy la va a conocer. Papilas gustativas. La lengua humana promedio mide aproximadamente 3 pulgadas de largo.
con 2.000 a 4.000 papilas gustativas. La lengua está formada por 8 músculos diferentes que se entrelazan entre sí, creando una matriz flexible que funciona independientemente del esqueleto. Miren qué chulo. Miembro tan importante que Adonai nos ha hecho, porque este paso para conocer la lengua, usted se va a enterar de muchas cosas que nos trae Adonai para que nosotros podamos analizar. El sabor es una combinación de dulce, salado, agrio, amargo y umami, sabroso. Al contrario de lo que a muchos se les ha enseñado en la escuela, ¿no? Todas las áreas de la lengua pueden detectar cada uno de estos sabores, como todos los sentidos humanos. El gusto nos permite discernir el mundo que nos rodea. El gusto, a menudo junto al sentido del olfato, es la forma en que discernimos lo que estamos ingiriendo. Pero comer no comienza con la lengua. Y las papilas gustativas primero comemos con los ojos. Por eso es que es muy importante que nuestra vista no sea altanera. Al igual que Abba, que nos dice, la fruta primero es agradable a la vista antes de que se considerara buena para comer. ¿Qué le pasó a nuestra madre Eva, no? ¿Qué dice el versículo? Que dice que primero lo vio apetitoso, ¿no? Primero se lo comió con los ojos, porque ni lo había probado. Entonces primero lo vio para considerarlo si era bueno. Porque era, dice, apetitoso. Entonces vemos ahí en el dibujito, todo esto, vemos la papila gustativa, vemos que es como una florcita, ¿no? Y luego las papilas, y vemos que encontramos circunvaladas, papilas foliadas, papilas fungiromes que se parecen a unos hongos. Y así sucesivamente nos revela que esto es como algo, como una flor. Vamos a la siguiente diapositiva, si ya tomo foto. Y vamos siempre con nuestro arbolito fructífero. A menudo se compara a las personas con los árboles en las escrituras. Los humanos tienen extremidades, tronco y raíces. Es lo mismo de la puerta. Espíritu, alma y cuerpo. Las personas pueden florecer o marchitarse y producir frutos. La fruta es un indicador de salud y reproducción. Las semillas residen dentro de las frutas y tienen el potencial de producir un árbol completamente nuevo. El Mesías compara al hombre con los árboles. La apariencia del árbol no es un buen indicador de sí. Como vio Eva, ¿no? Eva pensó que era un fruto apetitoso, pero en realidad no lo era. Entonces, nunca va a ser un árbol bueno solo por verlo. Entonces, es bueno, vamos a sacar esa apariencia, que es un mal hábito, que nos dejamos llevar de ese hábito de apariencia. No es un buen indicador de si sea apropiado, como lo describe Pablo en Gálatas 5:22 y 23. ¿Qué dice Gálatas 5:22, 23? Vamos ahí. Hermana Laura, por favor, ¿me lo puede leer?
Mas el fruto del Ruach, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Gracias. Entonces, ¿cómo se caracteriza a un buen fruto, a un buen árbol, perdón, a un buen árbol? Porque Adonai compara un árbol en las escrituras. Cuando tiene todos estos frutos, que son buenos, pero no como el fruto del árbol que Eva comió, sino como Adonai quiere que nosotros se nos manifieste todos estos frutos. Vemos ahí la paz, bondad, benignidad, autocontrol, templanza. Entonces, no importa cuán atractiva sea la apariencia externa para los ojos. Y eso es lo que vamos a quitar de nuestros malos hábitos. Porque no podemos seguir continuando en Torah pensando siempre por la apariencia. La vista humana, como todos los sentidos, pueden ser engañosas. Probar la fruta ofrece una medida adicional de discernimiento. Entonces, creamos estas preguntas. ¿Qué te dice tu lengua? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Qué te dice tu lengua? ¿La fruta es dulce, agrio, amargo, salado? ¿Hay una semilla dentro de la fruta? Todas esas son las preguntas que tienen que hacer. Entonces, ¿qué nos está examinando nosotros en Gálatas 5, 22, 23? Que tenemos que probarnos si nosotros estamos siendo buenos árboles, si nuestra fruta es dulce, porque muchas veces nosotros solamente vemos las demás personas, qué es lo que nos hacen las demás personas, pero nunca nos probamos nosotros con nuestra lengua. Y entonces eso nos lleva a enterarnos que este miembro tan productivo para nosotros mismos como buenos de Torah, las papilas gustativas se ven como un botón floral. Dice, Adonai lo ha dejado todo. Adonai lo ha dejado todo para que nosotros no pequemos por ignorancia, porque muchos de los pecados habituales que tenemos es por la ignorancia de nosotros no conocernos ni siquiera nosotros mismos. Entonces dice como un botón floral o una flor bajo el microscopio. ¿Crees que esto es una coincidencia? Según ustedes, ¿es una coincidencia, Laura? ¿Es una coincidencia, hermana Gloria? ¿Es una coincidencia, hermana Tere, esto lo que estamos aprendiendo? Hermana Gloria encendió el micro. Ah, sí, es que no sabía si me había entendido que no, que Adonai lo tiene todo dispuesto. Entonces, ¿por qué Adonai nos ha dejado ese botón floral para que nosotros podamos probarnos antes de ser una apariencia? Porque siempre nosotros decimos, no, es que el fulanito, la fulanita, el menganito, la sutanita, es apariencia, pero nosotros nunca nos hemos probado si somos apariencia. Entonces, Adonai nos está invitando de que usemos nuestro sentido del gusto para poder ver si en realidad somos ese árbol de buen fruto. Porque recordemos que este mes es muy importante. Porque este mes Adonai nos está dando el tiempo. Este mes significa que usted y yo tenemos que probarnos con nuestro gusto si en realidad somos ese árbol que está ahí en la foto. Este mes Adonai nos está dando la oportunidad que probemos si en realidad somos árboles de buen fruto.
para no tener una lengua de solo apariencia, como decía el proverbio del mal hábito. Seguimos en la siguiente imagen. Vemos que la mayoría de las personas no pueden aceptar la semilla que les ofrecemos porque está encerrada en una cáscara, fruta. Puede haber ahí la semilla de amargura. Por eso es que nunca pueden aceptarlo. Sus lenguas rechazan nuestras palabras e incluso la verdad, porque sus sentidos de discernimiento no reciben las señales de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Así la amargura se escupe y con ella la verdad que pretendemos defender. Recordemos que nosotros somos ese fruto de la Torá, que nosotros lo vamos a presentar a las personas y esas personas nos van a rechazar, porque nosotros ofrecemos la verdad del fruto de la Torá. Pero las lenguas de ellos rechazan nuestras palabras. ¿Por qué? Porque hay verdad. Porque en los sentidos de ellos no hay discernimiento. Entonces la reacción es, se enfadan, se disgustan, tienen una mala actitud, no reciben las señales de amor que Adonai nos está transmitiendo. Cuando nosotros conocemos la Torah, Él nos da la señal de amor, gozo, paz, paciencia. Entonces eso mismo nosotros transmitimos a aquellos que no tienen Torah. Entonces ellos, ¿qué hacen? Como están llenos su fruto de amargura, ellos escupen lo que se les ha dado y escupen con ella la verdad que pretendemos defender nosotros. Usted y yo defendemos la Torá de Yahweh, porque es la verdad que nos llenará nuestra vida como entendimiento para todo nuestro crecimiento, para que toda nuestra generación pueda crecer con esa verdad y no crecer con la ignorancia. Quizás el problema no es que la fruta esté mala, sino que muchas de las ocasiones es inmadura. La fruta no, en el árbol que nos revela en ese versículo, no es que esté mala, podrida, como siempre nos imaginamos, sino que está inmadura. Entonces la fruta inmadura no se puede comer. La fruta joven e inmadura tiene un sabor agrio que puede causar malestar, hasta malestar intestinal. La Torá de mandamientos para el momento apropiado para consumir la fruta de los árboles. Pero, ¿y si los árboles son personas? ¿Qué pasa? ¿Les causamos qué? Malestar intestinal. Imagínese usted que esté causando ese malestar intestinal en las personas. Por eso es que usted tiene que ser un fruto maduro. Por eso es que estamos conociendo los malos hábitos para poder reflejar eso en las personas. Vamos a ver. Prueba y mira. Pruebe y luego vea el fruto de los árboles. Personas. ¿Qué significa eso? Relación. La palabra ofrece alguna ayuda para las papilas gustativas. A veces, estas herramientas de discernimiento necesitan ser renovadas, tal como lo hacemos nosotros. Afortunadamente, el diseño de la lengua de Adonai le permite hacer precisamente eso. En cuestión de semanas, uno puede tener la boca llena de nuevas papilas gustativas. O sea que el propósito de la Torá es que nosotros tengamos papilas gustativas nuevas, no las que teníamos. Que anhelan lo bueno y no lo malo. Pero incluso entonces algunos gustos requieren una medida extra de discernimiento. O sea, que quiere decir que tenemos que crecer para hacer muchos árboles de discernimiento. Deuteronomio 20, 19, 20, vemos ahí el primer paso que nos lleva a probar y mirar.
Cuando sities una ciudad por mucho tiempo para hacerle la guerra a fin de tomarla, no destruirá sus árboles blandiendo hacha contra ellos, porque de ellos podréis comer y no los cortaréis. Es un mandamiento, porque es hombre el árbol del campo, para que sea asediado por vosotros. Solamente los árboles que sabéis que no son árboles frutales, los destruiréis y los cortaréis para que podáis construir sitios de asedio contra la ciudad que os hace la guerra hasta que caiga. Este mandamiento nos enseña a nosotros a que primero tenemos que mirar. No podemos ir destruyendo por la vida con nuestra vista. Por eso esto nos lleva también a los ojos malhechores, a los ojos altaneros, perdón, para que no hagamos las cosas mal. Adonai nos enseña en su Torá para que nosotros veamos qué es lo que tenemos que cortar y qué es lo que no tenemos que cortar. Eso se llama discernimiento. Vamos a la siguiente imagen, si ya le tomaron foto a esta. Consideremos lo siguiente. Salado. Vemos ahí el ejemplo de Isaac. Tenía problemas con su vista física, ¿verdad? Un sentido del gusto. Su discernimiento estaba un poco distorsionado, dejando que Rebeca dirigiera las circunstancias a las instrucciones que el Adón le dio originalmente mientras estaba embarazada. Sabemos que en esta historia de Isaac, vemos que ya había sido hablado la boca de Yahweh, el mayor servirá al menor. Pero ¿qué pasó? El fallo siempre de la vista que nos traiciona. Génesis 25:28 dice, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba la casa. Pero Rebeca amaba a Jacob. Los apetitos son engañosos y pueden afectar la visión espiritual. Muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestro crecimiento espiritual es porque los ojos fallan y no nos deja ver con la visión espiritual. Si uno se rige por estos poderosos impulsos, en el caso de Isaac, el resultado fue una falta de vista y gusto por el plan de Adonai para su hijo menor Jacob. Entonces vemos que Adonai, cuando estipula algo, nosotros no podemos irlo a considerar con nuestros gustos o nuestros impulsos de apetito. Y es por eso que en muchas de las situaciones de nuestra vida no hay crecimiento espiritual, porque nosotros nos dejamos llevar de nuestros gustos engañosos, de los malos hábitos. Por eso es muy importante que conozcamos nuestros ojos y que nosotros no tengamos esos malos hábitos para poder tener ese discernimiento santo. Vemos que todo esto nos lleva también a analizar lo amargo. Ya vemos lo salado, porque podía ser apetitoso, ¿no? El gusto de Isaac, porque le gustaba la casa y todo, ¿no? Sabía bueno. Amargo. Éxodo 15, 23, 25. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso se llama Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo arrojó a las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio un estatuto y un reglamento y ahí los probó. ¿Qué vemos aquí? Este escenario nos lleva que las aguas amargas de Mara, el pueblo se quejó, Lum en hebreo,
lum de Moisés porque el agua era amarga para sus papilas gustativas. O sea, que quería decir que aparentemente el orden, el reglamento de Adonai, que era muy hermoso, dulce, salir, la libertad, pero en el momento que fueron probados, el gusto no fue discernido. Entonces, ¿qué vino primero? Queja, lum, del hebreo, del Strong H3885. Y esa papila gustativa no con discernimiento le llevó a pecar y no tener una visión de lo que habían podido observar desde ese momento. Entonces, es difícil de imaginar, pero me pregunto, si no hacemos esto mismo, nos podemos hacer esa pregunta, ¿no hacemos esto mismo? Porque Dios respondió mostrándole a Moisés. ¿Y qué le mostró? ¿Qué fue que le mostró a Moisés para poder él guiarse? Le mostró una zarza, ¿verdad? Todos conocemos esa historia de la zarza. Entonces, ¿qué era esa zarza? Un árbol. Un árbol. Le estaba mostrando para que pudiera ser equipado, para que él pudiera reflejar también ese árbol. Y entonces también le muestra en ese sitio otro árbol, ¿verdad? ¿Cuál era ese árbol que le dijo que cortara y lo echara al agua? ¿Para qué? Para que endulzara las aguas. Porque la amargura es un sabor desagradable que advierte al cerebro que rechace y escupe la sustancia. Vemos Hebreos 12:13, vamos a Hebreos 12:13, hermana Laura, ¿me puede leer Hebreos 12:13? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Amén. Entonces vemos que este versículo nos lleva a recordar a quiénes, a los que somos de Torá, no a los que no son de Torá, porque los que no son de Torá lo van a sentir amargo. Nos recuerda que a los creyentes que busquemos la paz con todos los hombres. Y quien dice y la santificación. O sea que la santificación, ¿qué significa? Que busquemos hacer siempre el bien, buscar siempre el bien, analizarnos, comprobarnos si en realidad somos amargos también nosotros. Para no pecar, que no tengamos la respuesta siempre en lo que primero nos venga en la mente. Analicemos un poquito. No usemos la mente de bestia, sino que usemos la mente de Torá, discernimiento, que llevemos la paz y la santificación para que no nos contaminemos y entre en nosotros en el corazón una raíz de amargura que contamine no solo a la persona, sino quienes nos rodean. Recuerden que si adentro de nosotros, de nuestro entorno, hay alguien que es amargado, que tiene una herida de amargura, un corazón con una raíz de amargura, no solamente esa persona está contaminada, sino que los que le tienen a su alrededor, quienes le rodea, también lo contaminará. Igualmente el de los ojos altaneros, también igual el corazón que tiene mucha maldad, las manos sucias, todo eso ensuciará el entorno de la persona. Y aunque si se haga mucho lavado de manos en el Shabbat, si no se saca esa raíz como en este momento Adonai le da el árbol
para que pudiera endulzárselas. O sea, necesita el árbol tener un buen fruto para que se quite la amargura dentro de nuestros corazones. Para que ya no dentro de nuestros corazones haya amargura, tenemos que ser esos árboles de buen fruto. Busquemos la salvación, la redención, la santificación necesaria con todos. Con todos, no con los que me cae bien. Con todos. Y entonces dice, vamos a poder tener libertad y poder discernir lo que significa el pesa. Vamos a analizar un poco sobre esto amargo. Que crezca en nosotros siempre ese instinto de la Torá para poder analizar nosotros y poder tener esa advertencia de recordarnos que los apetitos, como lo decía también, los apetitos, los gustos también son aquellos que creen lo bueno y piensan que están en la Torá, que son calificados como los impíos. Entonces necesitamos que nuestra vida sea un árbol de vida. La santa palabra, Yahshua el Mashiach, para endulzar las aguas mientras Él nos guía con ternura a través del proceso de santificación. Y para poder beber esas aguas mientras Él nos guía con ternura a través del proceso de santificación que nosotros tenemos que atravesar para poder conocer lo dulce. Las papilas gustativas se tienen que conocer todo. Yo solamente les he traído el salado y el amargo porque es lo más usual muchas veces, que es lo que más saboreamos. Pero muchas veces lo dulce no lo consideramos. Y es eso lo que pasa en nuestra vida. Nosotros, el cerebro es tan engañoso que muchas de las cosas de los seres humanos vemos solamente los defectos, pero no vemos las cosas, las virtudes. Y es ahí donde tenemos que analizar un poco. Vamos a ver cuáles defectos tengo yo, cuáles son los gustos que tengo malos y cuáles son las virtudes que yo presento a las personas. Porque yo me tengo que analizar como árbol de vida. Amén. Vamos a dar por finalizado. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado tu hermosa Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Gracias por este tiempo, Padre. Te pedimos perdón porque durante toda nuestra vida hemos estado cometiendo errores y hemos estado viviendo cosas que no eran correctas. Por eso te damos gracias también por la Torá, porque por ella podemos ser transformados, porque a través de ella nos muestras qué es lo que nos sobra y qué es lo que necesitamos. Gracias, Padre, por limpiarnos por medio de tu palabra. Gracias por darnos de tu agua fresca para poder ser esos árboles y poder dar esos frutos. Gracias, Adonai. Danos una buena noche. Gracias por el trabajo que ha hecho la pastora. Y que durante todo este tiempo estemos meditando, analizando y que no tengamos ningún temor en quitarnos todas aquellas cosas que entorpecen nuestra vida espiritual. A ti te damos toda la gloria y la honra, agradecidos en Yahshua HaMashiach. Amén.